Y si bien los días que estamos transcurriendo son para guardar, no me dejará mentir que también son una oportunidad para que podamos disfrutar con las familias, además de que con este calor se antoja a la mejor vacacionar, darse un ratito de disfrute, un chapuzón. ¿Qué tal? ¿Qué le parecería poder hacer esto? Pero mucho ojo, porque si no se hace de la manera correcta, si no se tienen los cuidados debidos a la hora de nadar, a la hora de ingresar a una alberca, en un balneario, en un cuerpo de agua, etcétera, pueden ser fatales los desenlaces, pero para no llegar a ese escenario, hoy tenemos una plática muy interesante con un gran amigo de la casa, por supuesto, y experto, muy experto en la materia. Saludo en esta mañana a Mario Alberto Ramírez Mauleón, coordinador Aldo, estatal de ¿cómo socorros estás? Buenos días. de Cruz Roja de Puebla Mexicana. Buenos días. Buenos días, maestro. Quisiera iniciar nuestra plática preguntándole precisamente cómo podemos prevenir estos accidentes que se llegan a dar en albercas e incluso en cuerpos de agua naturales que visitan las familias. Ok, mira, aquí es muy importante que todos los televidentes sepan que hay que tener un número de precauciones antes de poder ingresar a cualquier cuerpo de agua. Una de las cosas más importantes ahí es que hay que conocer el lugar al que vamos a acudir, hay que saber cuál es la profundidad que tiene este cuerpo de agua donde nos vamos a ir a divertir. Hay que saber si tiene corrientes internas, cuál es la profundidad. Hay que también tener en contexto que no sea un lugar que tenga corriente de agua muy fuerte. Y estas son de las previsiones que hay que tener y no meterse principalmente a nadar a un lugar donde no haya un cuerpo de seguridad externo, o sea, guardavidas, que puedan ayudarnos en cualquier momento a poder solventar alguna situación que presentara alguna persona en este lugar. Esto es algo que es importante porque a la gente se le hace muy fácil meterse a nadar a un lago, a una laguna, en la playa. Hay muchas irregularidades en el terreno de las playas que muchas veces uno va caminando y de repente sientes que tienes el paso y te vas hacia el fondo. Esas cosas hay que cuidarlas mucho porque obviamente de ahí vienen los accidentes directamente. Mucha gente aquí en el estado de Puebla acude mucho a los jagüeyes. Este tipo de lugares, el fondo que tienen es un fondo fangoso, es un fondo que cuando tú pisas normalmente te absorbe, no te da la facilidad de poder caminar como en una alberca, por ejemplo, y eso complica mucho la situación. Y una cosa muy importante, si no saben nadar, eviten entrar a cualquier cuerpo de agua. Eso es sumamente importante porque de ahí pueden venir muchos accidentes. Entiendo, maestro, que también hay algunas contraindicaciones antes de que uno quiera ingresar a nadar. Ya sea Sí, definitivamente. Aquí pasa mucho también en el contexto de que el alcohol con el agua no se lleva. Obviamente, cuando tú ya ingeriste alcohol, que ya tienes cierto número de cervezas, de copas o algo que hayas tomado, el sistema nervioso del cuerpo humano se va letargando. ¿Esto qué quiere decir? Que tu sistema de respuesta se va haciendo lento y ante alguna eventualidad de este tipo, pues vas a perder la capacidad de poder reaccionar de forma adecuada para poder poner tu vida a salvo. Entonces, hay que evitar esto. Hay una leyenda ahí que recordamos que nuestros abuelos nos decían, si acabas de comer no te metas al agua. Y decía uno, bueno, pero ¿por qué? ¿Cuál es el contexto médico de esta situación? Normalmente cuando tú ingestas alimentos, todo el sistema digestivo empieza a trabajar. La carga sanguínea hacia la parte del abdomen es muy fuerte y sube la temperatura por el trabajo que está haciendo el organismo para poder digerir sus alimentos. Si tú te metes a un cuerpo de agua que está muy frío, la reacción del cuerpo es que te puedas acalambrar de la parte del abdomen. Esos calambres pueden ser de leves a fuertes. Y eso te puede llevar también a que tengas tú problemas para poder reaccionar, porque estás asumiendo un contexto que no estás acostumbrado y que se te puede presentar de forma repentina. Y esto obviamente puede causar muchos problemas también para la gente que está dentro de un cuerpo de agua. ¿Estará usted de acuerdo que hay muchas familias que sí van a balnearios, pero también en algunos casos por economía, por pasar a lo mejor en casa estos días para guardar y no romper tanto también con las tradiciones, pues instalan albercas o en algunos depósitos donde nadan? Ahí también hay que tener mucho Hay cuidado. que tener cuidado porque son superficies que son muy resbalosas. Las orillas que tienen este tipo de albercas no son lo suficientemente rígidas para poder contener. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado principalmente con los menores. Obviamente, en cualquier cuerpo de agua al que tú vayas a asistir en estas vacaciones, hay que tener mucho cuidado con los menores, porque los menores se nos pierden en un abrir y cerrar de ojos y no sabemos dónde están, y cuando vemos el niño ya está flotando en una alberca, en algún lugar, y eso es muy complicado directamente. Entonces, sí hay que tener todas las precauciones, esto es como todo, es más fácil prevenir un accidente en un cuerpo de agua que tratar de resolverlo. Estamos entendiendo que cuando hay un problema en un cuerpo de agua, el que sea una alberca, un lago, la playa y todo eso, lo primero que se afecta es la vía aérea. Una persona sin respirar
máximo va a aguantar, si tiene una buena condición física, 1 minuto. Pero la mayoría entre los 20 segundos y los 40 segundos ya no pueden estar sin aire. Y eso es muy complicado. Y en este tipo de accidentes, lo primero que se afecta es la vía aérea, porque se llena de agua y obviamente nuestros pulmones empiezan a tener un problema porque están llenos de líquido, no pueden jalar aire y esto compromete mucho la vida de la persona. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con esto, hay que tener mucho cuidado con los menores, porque los menores son muy propensos a este tipo de accidentes. ¿Y cómo reaccionar cuando ya estamos, digo, desafortunadamente, como llega a pasar, en el escenario de que ha ocurrido un Alguien se está accidente? ahogando, alguien está teniendo algún problema. Bueno, lo más importante es, si no sabe nadar, no se meta. Segundo, si hay alguna situación, no trate de hacer un rescate cuerpo a cuerpo. ¿Por qué? La víctima que se está ahogando, lo primero que va a hacer cuando sienta que tiene una persona segura es tratar de detenerse para salir. Y la persona que se está metiendo, si no tiene la experiencia y el conocimiento para hacerlo, la van a hundir. Entonces, algo que se podía haber sido de una víctima se puede convertir en dos. Lo más viable que hay que hacer es hay que tener siempre cuerpos flotantes cerca de nosotros. Un salvavidas, una cuerda con un salvavidas, un aro de nieve seca, de unicel, algo que ayude para flotar directamente. Y esto hay que aventarlo e inmediatamente pedirle intervención del guardavidas del lugar. Él sabe, él está capacitado y sabe cómo responder a este tipo de situaciones para poder sacar a la persona y obviamente poderle dar la primera atención. Pero sí es muy importante que el rescate de una víctima cuerpo a cuerpo, si no tiene la experiencia, no se meta. ¿Por qué? Porque podemos causar un doble deceso, un doble problema y esto complica mucho la situación. Y hay que llamar inmediatamente a los cuerpos de emergencia, al 911, para pedir la ayuda correspondiente y poder solventar esta situación. Por eso decía yo al principio, si en el lugar donde va usted a acudir a divertirse, el que sea, no hay un guardavidas, tenga muchísima precaución porque en caso de un accidente no va a haber quién puede entrar e intervenir de forma adecuada a este tipo de lugares. Y una cosa también que no comenté al principio, que es muy importante, muchos lugares, inclusive en las playas, estamos acostumbrados que vemos el asta con una banderita que está de colores, que puede ser negra, roja, amarilla, verde. Si nosotros encontramos las banderas en color rojo, negro, no hay que entrar. Son señalamientos que están indicando que hay una corriente muy fuerte, que hay un oleaje muy fuerte y que obviamente puede poner en riesgo a la persona. Si vamos a alguna laguna, algún cuerpo de agua y vemos que hay algún señalamiento de no pasar, quiere decir que porque esa zona tiene un riesgo, algo está pasando ahí y obviamente no es adecuado entrar. Entonces respetemos todos esos señalamientos, divirtámonos como debe de ser y obviamente no nos convirtamos en parte de una estadística. Cruz Roja, precisamente, en la delegación de Puebla, es quien atiende estas situaciones. ¿Cómo puede la gente ponerse en contacto en caso de que lo En caso de que necesite? necesitaran alguna situación de esta, nuestro cuerpo de rescate acuático, nuestros buzos estarán a partir del día de hoy ya en una alerta permanente, estarán haciendo guardias constantemente en la delegación para poder acudir a cualquier tipo de llamado que haga la sociedad. Estamos en el 222-234-0000. Así que usted ya lo sabe, ahí tiene el número. La recomendación de verdad no la desestime porque de eso depende la vida de usted, la vida de los suyos. Y agradezco esta mañana la gran plática que nos ha brindado Mario Alberto Rufinas Mauleón, coordinador estatal de socorros de Cruz Roja de Puebla. Muchas gracias, Aldo, maestro. gracias, un gusto estar con ustedes.